Le damos la bienvenida a quienes apenas se conectan a través de nuestro enlace virtual de Facebook @cbisaacs. A continuación, la conferencia principal de la tarde, La Nación contra los Límites de la Nación. La revista Letras Nacionales, una constelación de escritores y redes de circulación lectora a cargo de la profesora e investigadora Carmen Elisa Acosta de la Universidad Nacional de Colombia. La profesora Carmen Elisa es doctora en Filología Hispánica de la UNED en Madrid, España. También es magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Literatura Hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo, y actualmente es profesora titular del Departamento de Literatura de la Universidad Nacional de Colombia. Modera el profesor Fabio Martínez de la Universidad del Valle. Fabio Martínez es doctor en semiología de la UQAM y tiene una maestría en estudios iberoamericanos de la Universidad de la Sorbona en París. Actualmente es profesor de la Universidad del Valle. Bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a iniciar mi presentación. Ya en la mañana tuve la oportunidad de hacer los agradecimientos y de saludarlos a ustedes. Quiero reiterar el valor de este tipo de reuniones que convocan a profesores, estudiantes y amigos, y voy a iniciar con mi presentación que se denomina La Nación contra los Límites de la Nación. Pregunta. La revista Letras Nacionales, una constelación de escritores y redes de circulación lectora. Bien, voy a hacer una pequeña introducción, gracias, en la cual voy a plantear el contexto en el cual realizo la presentación. En una investigación que estamos desarrollando con el Grupo de Historia y Literatura en la Universidad Nacional, es un grupo de profesores y estudiantes. Hemos desarrollado una serie de investigaciones de carácter historiográfico en las cuales nos encontramos con una serie de preguntas que nos hacen volver la mirada al espacio y al territorio. Al parecer, la tradición de la historiografía nacional y al parecer la crítica literaria han estado más enfocadas a la preocupación histórica, esto más hacia cómo se dan las preguntas de los investigadores y de la literatura sobre el tiempo. En dicha investigación, en la cual ha participado la profesora Luz Marina del Instituto Caro y Cuervo y bueno, otros colegas de otras universidades en el país, nos hemos encontrado con que es pertinente en este momento de nuestra historia hacer una reflexión sobre aquello de que denominamos escrituras del territorio y territorios de la escritura. Sobre esto me voy a referir más adelante, pero quisiera dejar como una hipótesis o como un punto inicial para trabajar a continuación, cómo pensar que atrapar la movilidad de la revista desde su expresión y desde su lugar de enunciación genera la posibilidad y nos permite formular unas distancias históricas para la realización de preguntas. En este sentido, pensar las escrituras del territorio, territorios de la escritura formulados desde la revista Letras Nacionales, nos conduce a varias dificultades que yo pienso y ya se hicieron presentes en las presentaciones en la mañana, son dificultades sobre las cuales nos vemos abocados todos. La primera dificultad que encuentro y que nos ocurre cuando trabajamos con revistas es cómo atrapar la movilidad de una revista. Desde su enunciación, desde su lugar de ubicación y desde la distancia sobre la cual nos ubicamos para formularle preguntas. Esto porque cuando hablamos de letras nacionales parece que nos refiriéramos a algo que exige ser ubicado de manera estática y homogénea.
¿Por qué? Porque eso es lo que hace el discurso. Entonces hablamos de letras nacionales. Entonces uno de los primeros problemas que encuentro yo al hacer esta reflexión es cómo atrapar esa movilidad de la revista, porque al parecer la revista, esto pues es una interpretación, es una revista de carácter circular, o sea, tiene unas propuestas iniciales sobre el nacionalismo, después tiene unos desplazamientos hacia otros territorios y después se cierra nuevamente asumiendo unos textos iniciales. Entonces es una revista que tiene un carácter circular, pero que tiene una movilidad que sería interesante, digamos, atrapar o poder trabajar sobre ella. El otro problema o la otra dificultad que aparece y que también se evidencia en las presentaciones y probablemente se evidenciará en las otras presentaciones y en los estudios que hacemos, es qué hacemos con Manuel Zapata Olivella, porque se tiende a generar una ubicación también homogénea, no solo de él en su figura de autor, de autoridad, es el editor, es el que tiene, cuando ya no lo es el editor, entonces está siempre permanentemente en la revista y formulando textos allí, y es el que promueve las cosas culturales y el que promueve una cantidad de elementos, pero cuando hablamos de letras nacionales estamos hablando de Manuel Zapata Olivella. Cuando hablamos del proyecto cultural, ¿a quién nos estamos refiriendo y a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué hacemos entonces con el autor como autoridad, Manuel Zapata Olivella? ¿Qué hacemos con letras nacionales en su movilidad? ¿Y qué hacemos con las voces individuales que se publican en la revista? ¿Qué hacemos con esas voces individuales que también tienen después un desarrollo histórico? Esa sería la segunda dificultad que yo veo en esta investigación o en esta propuesta de investigación que estoy formulando. El tercer problema es la actualización de las preguntas. Ya en las conferencias de la mañana se evidenció o se evidenciaron diversas formas de actualización de las preguntas, pero ¿cómo actualizamos las preguntas en un momento en el que, y ya se señaló en la mañana, estamos en un marco de una globalización donde los problemas de la espacialidad se han vuelto complicados y nos ubican en preguntas distintas? Entonces, ¿cómo lo actualizamos desde ese lugar? ¿Cómo las actualizamos desde los nuevos nacionalismos? Alguien también lo señalaba, qué pena que no recuerdo los nombres, lo señalaba en una de las sesiones de la mañana, porque por supuesto el término o el concepto de nacionalismo se hace complejo. El problema de las migraciones nos ubica claramente en este asunto de los límites nacionales, y las migraciones, si bien son procesos de movimiento social permanente, también en este momento han entrado a ser parte de nuestras preguntas más inmediatas y más directas. Todos estos elementos también en la necesidad de la actualización, en los diversos cambios que se han dado en la noción de literatura. Ya no nos referimos a la literatura como la posibilidad de la expresión de unas obras dentro de un determinado canon, sino hablamos de diversos cánones, si es que hablamos de cánones, o hablamos de literaturas. Los límites de estas literaturas ya no están marcados por la grafía, sino están ubicados en otras formas, fuertemente las oralidades, etcétera. Pero todos estos problemas y estas formas de actualización de las preguntas para nuestro presente están también quizá, y pues yo no voy a dar respuesta a esto en la presentación, pero pensándola y trabajando en esto, me estuvo acompañando todo el tiempo, y es aquel problema de la concepción actual de cultura, formulada desde el Estado en las lógicas de la economía naranja, y todos los problemas que tienen que ver con las relaciones entre cultura y emprendimiento y la cultura digital.
pensar un proyecto cultural como el que o estudiar un proyecto cultural como el de Letras Nacionales, pues por supuesto que nos lleva a preguntarnos por la función social de estos proyectos y cómo la lectura de la historia de estos proyectos pues nos pueden dar como formular preguntas para nuestro presente. Bien, entonces estos son como los problemas iniciales sobre los cuales se asienta la propuesta. ¿En qué marco está la propuesta? La propuesta sobre letras nacionales está en el marco de pensar las apropiaciones y representaciones del territorio y la configuración e instauración de fronteras como procesos culturales que tienen un papel central en la discusión sobre las literaturas nacionales y regionales, al igual que sobre las historias nacionales y las historias regionales de la literatura. Todo esto para decirles que la posibilidad de letras nacionales en su investigación está en la manera como nos formula unas lógicas sobre el territorio y cómo se dan los desplazamientos de las fronteras de ese territorio frente a las lógicas territoriales sobre las cuales está ubicada. Surgen entonces varias preguntas. ¿Cómo se constituyen los procesos, las prácticas, la historia y la crítica literaria en y desde las regiones o desde áreas culturales más amplias? ¿Qué quiere decir hablar de una literatura nacional? ¿Cómo estos procesos permiten pensar en fronteras culturales regionales móviles históricamente? ¿Es que acaso Letras Nacionales lo que hace es plantearnos nuevas fronteras nacionales? Podemos pensar cómo nosotros desde nuestro presente leemos esas fronteras nacionales. Bueno, voy ahora más adelante o si no me entusiasmo. ¿Cómo poner en diálogo estas prácticas con procesos de migración, desplazamiento, asentamiento y refundación de los territorios? Bien, al parecer, y en la lectura que yo he hecho, que no es una lectura tan cuidadosa, tengo que confesar, he debido empezar por esto, yo no soy especialista en letras nacionales, no he hecho un estudio tan a profundidad, pero al parecer la necesidad de letras nacionales es una necesidad de carácter histórico. Lo que, y alguno de ustedes lo señalaba, lo que hace Letras Nacionales es preguntarse por cómo cambiar la historia dicha sobre la nación. Y al decir historia dicha, hago el énfasis sobre dicha, porque esto tiene que ver claramente con cómo refundar las fronteras frente a las tradiciones. Y refundar las fronteras, entonces, es atar la temporalidad con la espacialidad, que quizá es como el interés que nos ha motivado con este grupo de investigación a volver sobre cómo hacemos la lectura de la literatura o de aquellas prácticas que tienen que ver con la literatura. Letras Nacionales, en su preocupación por delimitar un ámbito cultural, espacial, la nación, tiene una preocupación histórica. Vincularse al relato histórico de la nación. ¿Qué es lo que no está y lo que debe estar? Se pregunta uno al leer letras nacionales y al ver el trabajo editorial. ¿Qué se debe hacer? Seguramente era la pregunta que se hacían los editores. ¿Cómo las acciones contemporáneas deben actuar y en tanto construir la historia nacional? En este punto viene algo que al parecer, y lo he intentado organizar verbalmente, pero me cuesta trabajo, al parecer es un trabalenguas. Existe un pasado que es relatado por aquellos que están en el presente y que denominan nación. Al parecer, denominan nación en su relación con el universalismo. Y digo al parecer porque parece que así lo ven aquellos que están en la revista. Hay otros que pueden ser los mismos, que en el presente ven la nación desde el universalismo. Hay otros que ven en el pasado otra literatura nacional.
no aquella de los otros que vieron esa literatura nacional, la ven distinta. Y en el presente, probablemente los mismos buscan que haya o mostrar la existencia, buscan mostrar la existencia de una literatura nacional. Quiere decir, esto ya no es nuevo para nosotros, al menos en lo que hemos conversado hoy, que existen varias naciones sobrepuestas, varias naciones sobrepuestas. Varias naciones que quizá es el trabajo que a mí me encantaría desarrollar en algún futuro. Ver esas naciones sobrepuestas, en realidad qué límites tienen y qué movilidad tienen entre ellas. Porque leyendo la revista uno se da cuenta que hay unas posiciones en algunos momentos muy marcadas, pero que a la vez, y esto viene al inicio de mi presentación, como estamos trabajando en una movilidad cultural, y pues yo creo que ellos no alcanzaban a tener todas las conciencias que uno de pronto puede sacar de estos textos, hay momentos en que esa movilidad tiende a desplazarse. En esa medida se sobreponen al menos 3 espacialidades. Los límites geográficos, que son los administrativos y políticos. La nación que tiene unos límites, sabemos que aún no concluidos, pero que sí, esta nación, Colombia, con sus límites administrativos y políticos geográficos. Una nación universalista que al parecer, y digo al parecer porque no tengo completa claridad de esto, está anclada en Bogotá. O sea, se hace como una analogía nuevamente, se hace una relación en la cual cuando se habla de nación universalista o que se ubica en la nación como universalista, se ancla en Bogotá y establece unos canales, unas redes espaciales con lo que se denomina el extranjero, regularmente ubicado más en Europa que en otras naciones, porque recordemos que hay un número de literatura comparada donde se establecen unas relaciones de otro orden con Estados Unidos. Entonces, la de los límites geográficos, la nación universalista, y la otra, que es una nacionalidad a la cual se le quieren mover las fronteras, que es la que trabaja letras nacionales y que establece también una relación espacial con movilidad. Una relación espacial que va desde el establecimiento de unas fronteras de lo que se considera que es la nación hacia adentro, de lo que se considera que es la nación hacia afuera, voy a hablar ahora un poco más de esto, y que al final intenta vincular el problema de la nación más hacia el problema de las literaturas regionales que hacia esa propuesta inicial, si bien la revista tiene un carácter circular, como lo señalaba anteriormente. Bien, todos estos elementos de esta espacialidad están vinculados a algo que es bastante interesante y que ya quedó enunciado en algunos momentos de las presentaciones anteriores, y es el problema de Bogotá región y Bogotá como región. ¿Cuál es la función de Bogotá en la novela? Como yo soy bogotana y me interesa mucho la historia y lo que ha ocurrido en Bogotá, pues por supuesto que yo me ubiqué inmediatamente en la carrera séptima, estaba pensando en estos escritores que habitan Bogotá, o sea, ¿qué ocurre con Bogotá y sus fronteras culturales? De igual manera, Bogotá se establece como región centro y tiene su carácter de región con aquellos que están vinculados a la ciudad y vivencian esa ciudad, como es el grupo que desarrolla la revista en su mayoría, pero a la vez Bogotá tiene una relación particular con cada una de las regiones, o históricamente se han establecido diversas relaciones con las regiones que en el carácter de debate que establece la revista desde su número 0, pues sería muy interesante desarrollar. Es así como en esta Bogotá
en este espacio en el que se produce la revista, nos encontramos con la configuración de una serie de redes de escritores y de redes intelectuales sobre las cuales habría que ver ese habitar cultural, la lógica espacial de la ciudad como en la ciudad del caminante, entonces en la carrera séptima, los cafés, todas estas circunstancias que se enuncian de alguna manera en algunos momentos en la revista, pero que habría que mirar esas relaciones, esas constelaciones, cómo se van desarrollando. Y hablo de constelaciones como aquellas figuras que uno va armando espacialmente dependiendo de cómo quiera establecer las relaciones. Entonces las constelaciones con Jorge Salamea, las constelaciones con García Márquez, o las constelaciones con los escritores jóvenes, o las constelaciones que se hacen externas, frente, por ejemplo, a lo que se considera el canon tradicional o el canon europeizante, que a veces parece tener momentos de sobreposición, o sea que no hay una diferenciación tan radical, habría que mirarlo. Y lo otro es en ese ámbito de producción de la revista y de difusión de la revista, pues aquel público lector al cual llega la revista, que a la vez es un público lector que la revista va construyendo de una manera interesantísima, porque nos encontramos con la formulación de un público lector que en principio pareciera estar más direccionado hacia los escritores, o sea, es establecer ese nacionalismo literario desde la literatura y la crítica, por ejemplo, desde la literatura, mucho énfasis en la novela, mucho énfasis en el teatro, pero también énfasis en otros géneros, y posteriormente se va ampliando ese público lector, por ejemplo, al énfasis sobre los profesores. Hay un momento, por supuesto, que tiene que ver con la participación del editor en el Ministerio de Educación, y esa constelación de lectores cada vez se amplía más hasta un espacio que me parece importantísimo y que quizá no hemos trabajado lo suficiente a quienes nos interesan los lectores y los lectores construidos desde la literatura, y son los campesinos. En algunos puntos de la novela hay un énfasis en los campesinos y la diferenciación entre el lector de la ciudad y su desplazamiento hacia los lectores del ámbito rural. Este punto a mí me parece que es interesantísimo y que quizá no lo hemos como revisado, no lo hemos revisado suficientemente. El otro elemento que aparece aquí en la formulación de esta espacialidad y de estas lógicas temporales desde la revista es el del formato. ¿Qué entendemos nosotros por una revista? ¿O qué entienden ellos por una revista? Y cómo se va configurando en este proceso una relación temporal en la que la práctica lectora se hace salteada. Cuando nosotros investigamos sobre revistas, regularmente o seleccionamos una parte, un apartado de la revista, buscamos una sección de la revista que nos parece interesante o que nos llama la atención, o hacemos una lectura continua. Pero claro, las revistas, cuando alguien hace una revista, no espera que el lector se siente y la lea de principio a fin. Eso ni los del periódico El Tiempo, ¿no? Se sabe que una revista no es de lectura continua. El formato aquí va a tener una característica muy interesante, y es cómo quien hace una revista es consciente de la lectura salteada. ¿A qué me refiero con lectura salteada? A que ni cuando recibimos la revista la leemos de la primera página a la última, sino leemos el artículo que nos llamó la atención o lo que nos llamó la atención inicialmente. Y esto, pues hay trabajos más sobre el siglo XIX que sobre el siglo XX, creo yo. O hacemos una lectura por encima
y después vamos seleccionando lo que nos va interesando leer. Esta mañana cuando hablaban, por ejemplo, de las antologías, yo pensaba en la lógica del formato de la antología. ¿Qué es lo que hace una antología? De alguna manera, o promover o proponer una historiografía o promover una selección canónica. Eso es lo que hacen las antologías. ¿Qué hace un antólogo? En su nombre, en su carácter de antología, el antólogo lo que hace es seleccionar. Es distinto a quien toma todos los textos y los publica. La obra completa, bueno, ahí no está seleccionando, está diciendo que es la de principio a fin. Pero quien hace una antología está haciendo una selección. El carácter antológico, entonces, ya nos conduce a otra pregunta sobre esta lectura salteada. Estos son los autores de Córdoba que todos debemos leer. Cuando se habla, y ahora hablaré de pronto sobre eso, cuando se habla de la geografía literaria de Caldas y se publican unos nombres y unos textos, ¿son todos esos textos los que yo debo leer o son los que son? Y ahí nos estamos ubicando frente a formas de construcción del canon. Esto quiere decir que el formato de la revista está queriendo sustituir de alguna manera propuestas del canon. Y eso sería muy interesante contrastarlo con las otras formas de producción historiográfica, como son las historias de las literaturas regionales. En la década del 70 y fundamentalmente en la década de los 80, las historias regionales de la literatura van a surgir de manera impresionante. ¿Y quiénes financian esas historias regionales? Las alcaldías, las gobernaciones, los colegios, o sea, son historias regionales que también están construyendo un canon. Entonces, habría que poner en diálogo quizá esta espacialidad que están configurando estas revistas como una selección del canon o como una selección canónica, para no ser tan fuerte, y a la vez ponerlas en contraste con esas otras formas de canonización. Por supuesto que hay lectores en pro y contra que están diciendo por un lado, pero ¿por qué solo tenemos que leer estos? Ustedes recordarán, en algunos, yo no tengo aquí los apartados completos, pero sí hay lectores que dicen, pero ¿por qué sacan a esos jóvenes que son tan malos? ¿Yo por qué tengo que leer a esos jóvenes? Entonces aquí hay algo que sí es muy interesante sobre esta lógica del formato. Yo creería que hay que trabajar más sobre cómo se da la práctica lectora, no solo la práctica productora de la revista, sino la práctica lectora. O sea, cuando uno hace una revista, ¿qué es lo que está haciendo con los lectores? El otro elemento que quería señalar sobre esta construcción de esta espacialidad, que ya lo señalé al inicio, y es el papel del editor. ¿Qué ocurre con este editor o estos editores? ¿Qué es ser un editor? Quienes hemos trabajado con literatura o que nos gusta la literatura, nos encanta recibir ese objeto ya construido, pero habría que preguntarse un poco cuál fue ese proceso de producción editorial. A mí me gustaría mucho ese trabajo biográfico, porque por supuesto la construcción de ese proyecto cultural, ese grupo editorial que construye la revista, la sala cultural y el tránsito que empieza a tener la revista desde esa construcción de un objeto hasta la participación física de sus integrantes, por ejemplo, en los congresos académicos. ¿Cómo se empieza a establecer ese vínculo con la academia, que es un vínculo muy interesante que además se fortalece muchísimo, por ejemplo, con el Instituto Caro y Cuervo y con aquellos que participan en este número de literatura comparada, que al revisarlos pues son los colombianistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se da esa relación del editor o los editores en la práctica cultural y en los proyectos culturales?
Esto está atado a algo que probablemente comente más adelante y es el asunto de los premios y de las relaciones con la empresa privada que aparecen fuertemente presentes en la publicación. Bien, estos, este era el segundo punto que ahora ya no supe cómo se llamaba. Aquí. Este marco de la propuesta, irá seguido entonces de algunas tensiones y oposiciones que a mi manera de ver son las que consolidan esta movilidad de la revista. Porque claro, uno se pregunta, ¿cómo hacen para mantener la revista? No solo mantenerla, pues claro, ahí aparecen todos los problemas económicos, todos los problemas que les toca trastearse o que no tienen con qué hacer algunas cosas, por supuesto que sí. Pero ¿cómo se mantiene una revista? ¿O cómo se mantiene un proyecto cultural? Sí, todos sabemos que realizar un proyecto cultural es dificilísimo, porque el proyecto cultural tiene que iniciar con motivaciones internas que lo sostengan. Entonces, en esa pregunta yo empiezo a encontrar una serie de oposiciones o de tensiones que a mi manera de ver son las que posibilitan que la revista se mantenga. Yo no tengo información del detalle de cómo concluye la revista. Leo uno, por supuesto, el último número, pero no sé ya el menudo de las circunstancias. Pero sí me parece importante porque, claro, es una revista que tiene una duración larga, que tiene mucha movilidad interna y entonces se pregunta uno, bueno, ¿cuáles son las tensiones que movilizan esa revista? Una de las tensiones que a mi manera de ver es más interesante en la revista es el problema de la representación y de la autorrepresentación. ¿Cómo los escritores se representan en esa nación y cómo ellos se ven representados en esa nación? Yo creo que eso es lo que mueve la revista. La revista está articulada sobre la necesidad de configurar una comunidad. Yo creo que el término no es muy utilizado en la revista, pero a mí me parece que lo que se busca con la revista es generar una unión de discurso, no un discurso único, ni un discurso homogéneo, sino unir los discursos. Y en esa medida, el papel del escritor en la sociedad se homologa a la nación. Se homologa a la nación y por supuesto que ahí recordamos el texto de Ángel Rama que se publica en la revista, donde Rama nos habla de la vocación del oficio. O sea, ¿qué es ser un escritor en letras nacionales? Insertarse en la sociedad. Aquel que no se inserta en la sociedad no debe ser un escritor nacional. O le está jugando feo a la nación, pues lo pongo yo un poco coloquialmente, le está jugando feo a la nación. Hay que insertarse en la sociedad para participar de esa vocación que el oficio le entrega al escritor. Y yo creo que aquí el elemento de la representación y la autorrepresentación valida tanto el papel del escritor que publica en la revista como del crítico que publica en la revista. Ese insertarse en la sociedad entonces establece una relación entre política, literatura y crítica. Una relación en la cual aparecen muchos de los elementos, no los voy a enumerar, que ustedes señalaron cuidadosamente esta mañana, el problema de la identidad, el problema de la raza, de la etnicidad, de la autenticidad y por supuesto de la nacionalidad. Pero también aparece, aparece la presencia de una nueva población de la nación. Esto quiere decir que en esta lógica sobre la espacialidad podríamos mirar cómo las fronteras que se están estableciendo con su movilidad o el cambio que se da en la lógica nacional, pues formula que hay unos nuevos, no hay unos nuevos, perdón, iba a decir una cosa horrible, hay unos habitantes
en la nación que no han sido reconocidos como habitantes. Los afros, los indígenas, los campesinos y yo pensaría, pero no puedo todavía afirmarlo, habría que investigar un poco más, la clase media. Al parecer, cuando en los diversos textos nos hablan de aquellos lectores a los cuales se dirige la revista, nos habla de trabajadores, nos habla de empleados, que yo pensaría que está haciendo un énfasis ahí muy fuerte en la construcción de un público lector que es la clase media. Esa presencia de esa clase media la veo también porque la revista se mueve en esta discusión entre esos poderes alienantes de la burguesía y los otros. Pero adicionalmente esos otros al parecer sí tienen una conciencia de clase que no tiene esa burguesía que es escapista. Esos otros están expuestos al consumo comercial sobre la cual sobre la cual se mueve esa burguesía contra la que hay discusión en la revista. Habría que ver entonces esa relación con la clase media y el consumo, como también nos permite, y posteriormente de pronto hablamos más sobre eso, nos permite ver esa relación con el consumo cultural en las revistas culturales de finales del siglo XX. Esta representación y autorrepresentación, estas lógicas sobre estos grupos sociales que ingresan en esa relación entre política, literatura y crítica, va a estar marcada por una crítica tajante y permanente en la distinción sobre la gramática y la norma del lenguaje y lo que es bueno y lo que es malo por parte de aquellos con los que no hay una identificación en autorrepresentación y aquel lenguaje que es construido de manera nacional. Este será otro de los márgenes y de los marcos que van a delimitar las lógicas regionales en la década de los 70 y la década de los 80, en aquellos trabajos que posteriormente se desarrollarán sobre la formulación de las literaturas latinoamericanas y las literaturas regionales. El uso de un habla o el uso de unas lenguas que no son unificadas por la lengua normatizada en la tradición hispánica. Estos elementos, estos tres elementos llevan a pensar en algo que yo he estado pensando por otras investigaciones y que me parece interesante. Y es cómo, y estoy hablando acá de tensiones y oposiciones, o sea, de cuestiones que no están resueltas y que yo, por supuesto, tampoco las tengo resueltas y a veces la revista está en esa tensión. ¿La nación preside la decisión sobre lo literario? O sea, ¿la lógica nacionalista preside la decisión sobre lo literario? O, por otro lado, lo literario preside la decisión sobre la nación. Esta pregunta surge porque en las historias de la literatura y las historias regionales de la literatura, regularmente la región preside la lógica sobre lo literario. Me explico, si se lee una historia de la literatura sobre los llanos orientales, se busca que esa región tenga una literatura. Y a partir de allí se configura lo que se considera la literatura de esa región. Cuando se trabaja, por ejemplo, las historias de la literatura del Huila, José Eustacio Rivera está de primeras por la exigencia de la región de tener o de elegir su literatura y decidirla. Pero cuando uno trabaja con profesores en Guaviare y trabaja sobre
literatura y les pregunta, bueno, ¿cuál es la literatura en Guaviare y qué literatura hay para un grupo de profesores? No voy a generalizar, un grupo de profesores, y estuvieron de acuerdo. José Eustacio Rivera es parte de su literatura regional. Entonces, esa es una pregunta que es muy interesante, porque ¿qué delimita? Y cuando uno empieza a encontrar en la revista unas antologías de autores regionales, pues uno se hace la pregunta, ¿qué está configurando? No porque tenga que haber una vía u otra, ojo, no son preguntas para decir la mejor es esta o la mejor es la otra, no, sino que la tensión es evidente, y es evidente porque hay lectores que dicen, no, no me interesa leer a esos jóvenes, ustedes pueden parecer buenísimos, pero a mí no me interesa leerlos. Y la revista está legitimando a esos autores, entonces los de Caldas, los de Antioquia, los de, bueno, todos los que aparecen en la revista. Entonces esa sería como otra tensión que me parece interesante desarrollar en letras nacionales y que aparece en sus contemporáneos. La siguiente oposición o tensión que está allí es el problema del canon. Yo ya lo he señalado de alguna manera o he dado algunos elementos, pero a mí me parece que en la publicación están en permanente desplazamiento y movilidad frente a lo que podría ser el canon, pero no se ajusta a unas tradiciones que, como señalaba, parecen estar ubicadas en el centro, pero que a la vez están dialogando con esas tradiciones. La presencia de León de Greiff, por ejemplo, tan permanente, hace interrogar sobre cómo se están construyendo estas constelaciones lectoras. O sea, ¿por qué Jorge Salamea aparece? ¿Por qué aparece? Bueno, uno diría, no, pues es que, no, García Márquez. Pero claro, desde nuestro presente, muy interesante preguntarse qué constelaciones lectoras se están configurando alrededor de estos autores. Entonces, por un lado, se eligen autores de autoridad y se los configura como autores de autoridad, pero por otro lado también se genera una antología de autores jóvenes que están produciendo sus obras y que están, digamos, exponiéndose a las primeras lecturas o a unas lecturas que no han sido dinamizadas fuertemente. Habría que ver entonces esta situación frente a los géneros literarios. Los géneros literarios, la novela y el teatro, lo del teatro realmente es impresionante, eso creo que amerita muchísimos trabajos, ver qué ocurre allí, puesto que el teatro no ha sido tan trabajado por parte de los estudios literarios, al menos lo que yo conozco a nivel nacional. Todas estas tensiones y todas estas dificultades, a mi manera de ver, llevan a una dicotomía, que es la dicotomía que se está viviendo en ese momento desde los estudios literarios, o desde aquellos que están preocupados por la literatura, no hablemos de estudios literarios porque no se denominan así, sino de aquellos que están preocupados por la literatura, y es el problema de la unidad y la diversidad. Yo creo que el diálogo que establece la revista con preocupaciones, por ejemplo, como la de José Luis Martínez en Unidad y Diversidad de la Literatura Latinoamericana, que va a ser publicado en el 79, pues es un diálogo que uno está sintiendo permanentemente en la novela. No digo un diálogo directo, no sé si lo conocería, si habría hablado, no lo sé, pero al parecer es un... listo. Es un diálogo que habría que mirar. En esta unidad y diversidad, entonces la revista también tiene un tránsito muy fuerte de lo nacional a lo latinoamericano. Y ustedes verán cómo en la mitad de la revista, la parte central de temporalidad de la revista, el desplazamiento hacia Latinoamérica es impresionante. Es impresionante nuevamente porque aparece la posibilidad de diálogo con las otras literaturas, nacionales o nacionalistas, y algo que
también cambiaría nuestro mapa geográfico, y es que en este momento ya las fronteras del nacionalismo se desplazan a un área cultural mayor como es América Latina, y a la vez empieza a buscar otras áreas culturales muy fuertes como es África, las Antillas y por ejemplo los chicanos. Entonces aquí encontramos que eran las búsquedas que se estaban haciendo desde otras perspectivas histórico-teóricas, literarias por supuesto, pero en las investigaciones se está haciendo ese desplazamiento. Encontramos América Latina en su literatura, África, entonces, todas estas publicaciones e investigaciones que van a conducir y que se van a reconcentrar ya en los 80s en lo que nosotros en investigación conocemos como el grupo que convocó Ana Pizarro y todos estos autores, Antonio Cornejo Polar, Gutiérrez Girardot, Ángel Rama, todos estos autores, a los cuales habría que poner en diálogo con esta publicación. Bien, en esta perspectiva de la dicotomía entre unidad y diversidad a la que lleva la preocupación por el nacionalismo literario, el diálogo que se establece con América Latina, aparece un elemento que para mí es ideal para hacer una investigación, pero pues habrá el tiempo, y es cómo Letras Nacionales apela a la antropología. Si uno hace una lectura de los primeros números de la revista, va a encontrar la presencia de la antropología en textos como el de Juan Friede, en Aculturación y Desculturación, El tiempo y dimensión cultural, y permanentes referencias a la antropología y a las búsquedas antropológicas. Estas búsquedas antropológicas están intentando establecer el sujeto político y su acción en una sociedad. Esa es la búsqueda que desde la antropología le propone a uno la revista, y en esa medida recurrir a ella le permite reconocer un término que es muy trabajado, muy permanente en la revista y que habría que leerlo desde la antropología, y es el problema de la autenticidad. O sea, ¿qué se entiende por autenticidad en la revista y cómo ese diálogo con la antropología se hace permanente en su dimensión cultural? Bien. Dentro de estas tensiones, y ya lo he enunciado un par de veces, quisiera señalar una última. ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Una última tensión que a mí me ha llamado mucho la atención, y es quizá por la cercanía de la publicación, ya una cercanía histórica, la distancia histórica también es más compleja. Una de las discusiones que desde la década de los 70 se da fuertemente con la fundación de la década del 60 y del 70 con la fundación de Colcultura, es la intervención del Estado y de la empresa privada en los proyectos culturales. Al leer Letras Nacionales y al leer sus, no me acuerdo cómo se llama, elementos, creo que se llama, la parte última, aparecen muchas participaciones de la empresa privada en, por ejemplo, la formulación, la propuesta de premios literarios. Entonces nos encontramos con Seguros Bolívar, ESO, bueno, una cantidad de empresas que son las que patrocinan y apoyan los eventos culturales. Habría que preguntarse cómo se da esa relación frente a, por ejemplo, la presencia de Colcultura, a la cual se le dedican un par de artículos, pero la presencia del Estado y las exigencias de apoyo al Estado no están fuertemente expuestas digamos, en la permanencia de los números, y sí la presencia de estas empresas como patrocinadoras de los eventos culturales,
que me llevan a pensar muchísimo en cómo se dan en ese momento la presencia de lo público y de lo privado en las formas de distribución y de recepción de la literatura. Porque claro, sabemos, por ejemplo, y aparece allí el premio ENCA, la importancia del premio ENCA para la literatura infantil en Colombia. Si no hubiera habido premio ENCA, pues no sé qué pasa, pero digamos, no es como negando esa presencia, pero sí va a ser una revista que va a mostrar claramente para los investigadores la presencia del financiamiento y del apoyo privado. A la vez, entonces, también cómo se establecen las prácticas de institucionalización frente a este nacionalismo literario en relaciones como las que señalaba anteriormente, como las que se establecen con el Instituto Caro y Cuervo, o como las que se establecen con la misma Colcultura, o con, en otro sentido, con los grupos como los colombianistas o las diversas universidades, bueno, etcétera. En esta medida, pues yo lo que quería era presentarles este marco de propuesta de investigación o líneas de investigación y preguntas que pueden ser, digamos, caminos para trabajar letras nacionales y volver sobre nuestras preguntas iniciales en el sentido del cambio de noción de literatura, las posibilidades que tienen estas formas de producción cultural como letras nacionales frente a las respuestas o los caminos que pueden mostrar frente a esta cultura del emprendimiento, o podríamos decir casi también hasta esta cultura de carácter digital. Bien, entonces quedo atenta a sus comentarios y bueno, para que conversemos un poco sobre esto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por esa brillante y precisa conferencia sobre el tema de la revista Letras Nacionales, cuyo director era nuestro querido escritor loriqueño Manuel Zapata Olivella. Gracias, profesora. Bueno, entonces tenemos 15 minutos para hacer preguntas aquí ante el auditorio a nivel pues real, o también las preguntas que surjan a través virtual. O pues se pueden hacer también breves intervenciones, ¿ya? Sobre la temática, el tópico que ha tratado en esta tarde nuestra académica de la Universidad Nacional, Carmen Elisa Acosta. A ver, acá tenemos una pregunta. Si quieres, acércate para el micrófono. Profesora, muchas gracias por la presentación, por el panorama que nos ha dado sobre posibles vías de trabajo. En la primera parte, cuando hace llamémoslo la distinción de diferentes tipos de nacionalismo, hay el segundo, lo llama usted universalismo, que está conectado con Bogotá y con las diferentes conexiones que a su vez Bogotá hace. Me quedó la pregunta si ese universalismo lo entiende usted como una manera de cosmopolitanismo o cómo es. Me gustaría si puede hablar un poco más al respecto. Gracias. Sí, yo lo estaba señalando más en relación a lo que plantea la revista. O sea, es un universalismo que se ubica en la lógica de la literatura universal, yendo a el sello con el que se le ha denominado aquellas literaturas occidentales, ¿no? La preocupación que tienen ellos es cómo se mira hacia esas literaturas universales que también en lo extranjero están más atadas a las literaturas francesas, por ejemplo, o a la preocupación por teóricos ingleses, franceses. ¿Sí? Entonces es un universalismo que se ata más, pero desde la revista,
Bien, otra pregunta o una intervención. Allá al fondo, por favor, te acercas, profesor Alberto. Bueno, estaba pensando en lo que decías de las constelaciones y en un recurso que también es bien interesante en las revistas como Letras Nacionales, que son las fichas biobibliográficas, ¿no? Porque es como una especie de almanaque que se hace con mucha conciencia, de ir estableciendo también como unos referentes como de bibliotecas posibles que se podrían hacer y trabajos que han hecho Alfonso y tantos de ustedes, la Biblioteca de Literatura Afrocolombiana, por ejemplo, ¿no? Como una especie de semillas que se lanzaban al aire, de pronto que no se podían consolidar en ese momento como una editorial, pero que también generan una reflexión de cómo podemos pensar otros cánones posibles, incluso de libros que después no circularon más. El caso de René Rebetés, que mencionábamos anoche, por ejemplo, ¿no? ¿Qué piensas de ese tipo de herramientas ya con la digitalización, con poder trabajar los archivos? Es decir, como ese acercamiento a través de los archivos, por ejemplo, de las fichas, que no son reseñas, sino solamente como lo liminar, ¿no? Gracias. Sí, yo creo, no sé si es por esa línea que hace el comentario Alberto, pero yo creo que la revista tiene una función pedagógica en mucho sentido, porque la revista está diciendo, miren, nos están diciendo esto, nosotros pensamos esto, y para pensar esto tenemos que mostrarlo. Entonces hay un cuidado ahí de trabajarle el horizonte de expectativa al lector, de tal manera que el lector sepa que lo que va a encontrar no lo conoce. Y ahí hay algo que es muy interesante en la revista. No hay, porque hay otro tipo de publicación que tiene una comunidad de lectores, digamos, fija. Aquí lo que uno siente es que como función la revista quiere configurar y ampliar también al lector nacionalista, ¿no? Y al hacer esto, entonces son cuidadosos en decir, bueno, este autor tiene este nombre, sí, como hay como un cuidado en la publicación de mostrarle al lector lo que él no conoce y quieren que conozca. Ese es un punto. Por el otro lado, pues por supuesto que estas revistas le dan a uno ese aprendizaje, que uno a veces quiere que el lector o que sus lectores o sus escuchas sepan cosas que pues no las saben porque uno no se las ha mostrado. Entonces, digamos que en las publicaciones recientes uno podría aprender de esto, aprender en cuanto a la lógica de ese lector que hay que hacer. Y ahí hay mucho de la práctica política, o sea, la conciencia política de la participación del escritor en la sociedad hace que se construya al lector, haya una conciencia de construcción del lector. Yo siento que Letras Nacionales tiene esa conciencia de construcción de un lector. Posteriormente puede uno encontrar, no voy a dar ejemplos, revistas culturales que se construyen así, pero no tienen una acción política de transformación. No me refiero, por supuesto, ustedes lo saben, política partidista o lo que sea, sino una acción política frente a la construcción cultural del lector, o la construcción social del lector, o la construcción política del lector. Entonces yo pensaría que si eso es por ahí la pregunta. Maestro Alfonso Munera. Buenas. Yo oyéndote, me hago una pregunta que me la he hecho cuando he tenido la revista ya desde hace buen número de años. Y es que cuando tú hablas de tensiones, yo siento, y puede ser algo muy subjetivo, pero yo siento que una cosa es Manuel y sus editoriales y otra cosa es el resto de la revista. Y además siento algo que es muy curioso, ¿no? Manuel está planteando editoriales muy radicales
en donde está colocando todo el tema sociorracial en el centro y está hablando de alienación y toda esta cosa. Y de pronto ahí mismo está, por decirte a alguien, ¿no? Spinoza, ¿no? Que es el polo opuesto, ¿no? Que no cree sino en la cultura vasta, ilustrada, eurocéntrica, etcétera. Y eso sucede muy a menudo en las revistas, ¿no? Entonces, cuando yo he planteado que la voz de Manuel es una voz solitaria, incluso lo creo dentro de la revista, ¿no? En algunos aspectos de su lucidez y de su anticipación y de su manera de concebir su papel y de concebir la nación que él está concibiendo, pero no estoy seguro si es así. Gracias, profesora. Sí, para continuar con su comentario, profesor. Sí, yo al inicio de la presentación señalé como una serie de problemas de dificultades que genera trabajar esta revista y trabajar otras revistas, por supuesto. Y una que enfatizaba era la dificultad de no trabajar o de trabajar a Manuel Zapata Olivella y la revista. O que, como que qué hacía uno con él, porque o lo trabajaba él, decía yo, o trabajaba la revista en conjunto, o trabajaba las voces individuales. A veces estas cosas, a mi manera de ver, no tienen respuesta para nosotros los investigadores. Lo importante es conocer ese horizonte, saber que ese horizonte está ahí y que uno tiene que jugar con esa movilidad, ¿no? La movilidad, porque claro, cuando hay tensiones es porque no es estático. Y un poco mi interés de pensar por qué se mantuvo la revista tanto tiempo, y es porque existían esas tensiones. O sea, si la revista, por un ejemplo horrible, si la revista hubiera estado en manos solo de Manuel Zapata Olivella y él solo hubiera hablado, la revista no le dura nada. ¿No? La revista dura, ¿por qué? Porque allí se congregan unas tensiones de un momento que para nosotros, y por eso decía que había que actualizar las preguntas sobre la revista, es fundamental en ese movimiento de fronteras culturales. ¿Pero no te parece que también fue una intención de él deliberada hacer la revista? Claro, claro, tenía que permitirse el ingreso de otras voces, porque si no se permite ese ingreso, y por eso hay las tensiones, que para mí son afortunadas en ese sentido, que permiten como crear esos autores fuertes, pero a la vez crear esos horizontes de autores recientes o jóvenes. Profesora Carmen Elisa, dentro de esa constelación literaria, y ya pues vamos terminando un poco el ciclo de preguntas e intervenciones, llamada Letras Nacionales, que fue publicada en los años 60, ¿usted piensa que de pronto Manuel Zapata Olivella logró construir un canon o proponer un canon literario para la literatura del país? Y si es así, pues, ¿cuáles serían esos autores del canon de la revista Letras Nacionales? No, yo no creo que, es que hay varias partes de la pregunta que pueden ser como complicadas y con pinzas. O sea, la revista propone autores, porque esa es la función de la revista, y por eso se llama Letras Nacionales. No estaría tan segura que la propuesta así se busque y se hable de una literatura nacionalista, no estoy tan segura que el propósito de él fuera construir un canon. Ojo, porque ahí hay, ¿no? Entonces, en esa parte de la respuesta, pues decir unos autores, no. A mí me parece, pues los que han trabajado más, ahora lo escucharemos en los otros días también y todo, a mí lo que me parece es que está lanzando las posibilidades de apertura de ese canon otro considerado por ellos, ¿no? Ellos consideran que hay otro canon, entonces está abriendo ese canon, dándole movilidad a las fronteras de lo que se considera nación.
Entonces ahí, en eso que se llama literatura nacional, empiezan a ingresar no solo los autores ya reconocidos, o sea, hay una tradición que se valida, que habría que hacer la revisión así muy juiciosa, cuál es la tradición que se valida. Hay unos autores que se buscan como permanentes e importantísimos. Entonces, León de Greiff, pues León de Greiff aparece y uno sabe que era importantísimo, ¿no? Y García Márquez y Jorge Salamea y así. Y hay otros en esa constelación que son los jóvenes, que se enfatiza más en ellos. No quiere decir que no haya otra cantidad de autores sobre los cuales Letras Nacionales se preocupa en su crítica. Hay otros que son los jóvenes escritores, que son los de geografía literaria de Caldas, así. Y entonces ya son las regiones que empieza a mostrarse la existencia. Y también por eso yo he pensado que en Letras Nacionales hay un juego entre el pasado, porque hay que hacer la literatura nacionalista del pasado, y simultáneamente mostrar la que está en ebullición, digamos, la que está saliendo. Entonces, la lectura le exige a uno ese movimiento. Bueno, profesora, pues en nombre del seminario sobre letras nacionales que dirige nuestro colega, el decano Darío Henao Restrepo, muchas gracias por su participación.